Anem a llegir sobre Efesis 4, Efesis 4 dels versets que van de l'1 al 16. Llegirem tot aquest tros, no el comentarem tot, però sí llegirem Efesis 4 de l'1 al 16. Vale. Teniu ja? Efesis 4? Sí? Anem a llegir la paraula del Senyor. Ara jo, presoner per causa del Senyor, us demano que visqueu d'una manera digna de la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i dolcesa, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, procurant de conservar la unitat de l'esperit amb el lligam de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com és també una sola l'esperança que us ha donat la vocació que heu rebut. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tots, actua en tots i és present en tots. Cada un de nosaltres ha rebut la gràcia segons la mesura del do de Crist. Per això, diu l'Escriptura, va pujar a les altures, s'endugué un seguici de captius, va repartir dons als homes. Ara bé, això de va pujar vol dir que abans havia baixat a les regions inferiors, és a dir, a la terra. El qui va baixar és el mateix que després ha pujat més amunt de tots els cels per omplir totes les coses. I és ell qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d'altres el de ser profetes, a d'altres el de ser evangelitzadors, a d'altres el de ser pastors i mestres, i així ha preparat els qui formen el poble sant perquè exercessin el ministeri d'edificar el cos de Crist, fins que tots plegats arribem a la unitat en la fe i en el coneixement del Fill de Déu, a formar l'home perfecte, a la talla pròpia de la plenitud del Crist. Així, ja no serem infants, moguts d'aquí i d'allà i portats a la deriva pel vent de qualsevol doctrina, a mercè dels enganys humans i víctimes de l'astúcia que l'encamina a l'error. Més aviat, mantenint-vos en la veritat i en l'amor, creixem en tot vers el Crist, que és el cap. Per ell, tot el cos es manté unit, harmoniosament gràcies a tota mena de juntures que el sostenen. Així, d'acord amb l'energia distribuïda segons la mesura de cada membre, tot el cos va creixent i edificant-se en l'amor. Me dicen que cambie de idioma, ¿vale? Ningún problema. Esta es la ventaja de hablar más de uno, ¿no? Pues no hay ningún problema. Vamos a ir a la versión, la Biblia de las Américas, entonces, ¿vale? Me buscáis ahí y vamos a ir hasta Efesios capítulo 4. Mirad, esto viene de la última vez que prediqué aquí. No os pido que os acordéis de lo que prediqué en la iglesia la última vez, pero cuando prediqué, leí todo el pasaje del 1 al 16 y entonces solo llegué hasta el versículo 6. Y algunos me dijeron, cuando estaba por aquí, dice, oye, tienes que venir a acabar esto, tienes que darnos todas las ideas que había ahí hasta el final. Vale, o sea que lo que hago simplemente es tirar un poquito para atrás a lo que expliqué y voy ahora al versículo 7, ¿vale? Entonces, recordaos que la última vez lo que os dije es esto. Lo que os dije es que la nueva humanidad que se ha formado como consecuencia del sacrificio de Jesús en la cruz, esa nueva humanidad que es la Iglesia, esa nueva humanidad tiene características que Pablo lo que está diciendo es, Pablo siempre está pensando misionalmente, no hay ni un solo segundo que Pablo no piense en términos de misión. Y cuando está pensando en términos de misión dice, ¿cómo podrá reconocer la gente, cómo podrá saber la gente que esta es la iglesia de Jesucristo, que esta es la verdadera iglesia y no cualquier otra? No será por el título de la puerta, no será por los letreros, no será por lo grande de la institución, no será por la pompa y el boato de la institución, sino será porque hay dos cosas que son completamente distintas a lo que es la sociedad en la que están en medio. Y esas dos cosas están en el capítulo 4 de Efesios, del versículo 1 al 16, la cuestión es la unidad. Esto es lo primero, porque vivimos en un mundo no solo dividido, sino vivimos en un mundo enfrentado. Todos sabéis los conflictos, la historia de la humanidad es la historia de nuestros conflictos y nosotros en el día de hoy somos una sociedad dividida y enfrentada cada vez más.
Vivimos en una sociedad tensionada. Estos días estaba leyendo un estudio sobre la confianza, estudio a nivel global sobre la confianza. España es de los países, de los 6 países, entra en un primer grupo de los países donde hay más enfrentamiento los unos a los otros. Otros son Estados Unidos, otros son Argentina. Argentina dice que es el país del mundo más enfrentado los unos contra los otros en el día de hoy. Qué curioso. Pero España forma parte de los 6 primeros. Somos una sociedad enfrentada a nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo esto es una característica que va a permitir a la gente de fuera distinguir que somos la Iglesia del Señor por la unidad que hay entre nosotros, porque nosotros vivimos no con conciencia de chiringuito, perdonadme los traductores esta palabra, chiringuito es algo que, ¿cómo se explica que es un chiringuito, Alex? Chiringuito, o sea, nada más. No, la Iglesia no es un chiringuito, la Iglesia es el reino de Dios. Nosotros somos una manifestación del reino que Jesús ha venido a traer. Y tenemos que comportarnos en dimensión de reino, no de chiringuito, ¿vale? Entonces, pensad en esto, porque esto es clave. Y entonces lo que dice el apóstol en esta primera parte es esto. Por favor, luchad por conservar, por preservar la unidad que el Espíritu ha producido. La unidad no la creamos nosotros. La unidad la preservamos. La unidad es del Espíritu. Él la ha creado. Él la produce. Cuando está en nosotros produce unidad porque todos tenemos un mismo Espíritu. Y nosotros lo que tenemos que hacer es preservarla, cuidarla. No es que sea frágil, pero sí que la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de romperla, la unidad del Espíritu. Lo hemos hecho 1000 veces. Nos hemos comportado como el mundo y hemos roto la unidad del Espíritu. Y esto es importante conservarla. Nos dirá que la unidad se mantiene no por cuestiones que tienen que ver con lo grande que es la institución. No nos está animando a crear un Vaticano evangélico, ni muchísimo menos. Sino nos está diciendo que la unidad se sostiene con características morales. El amor, la humildad, la mansedumbre, la tolerancia. Sin esas características morales, la unidad se hace imposible. Y más adelante aún hará una cosa muy importante. En los versículos que siguen al 3, el 4, el 5 y el 6, comienza a hablar de un solo en los versículos, ¿vale? Y fijaos que en cada uno de los versículos pone una persona de la Trinidad. En el primer versículo pone al Espíritu, en el segundo a Jesús, en el tercero al Padre. Y así nos está diciendo, la unidad de la Iglesia depende de la unidad de Dios. Por lo tanto, nosotros solo reproducimos la unidad de Dios. Tenemos que guardarla, la reproducimos. Fijaos en una cosa, por lo tanto, no la rompamos y comportémonos como una sola iglesia. Actuemos como una sola iglesia. ¿Cuántas iglesias hay en Barcelona? Os preguntaba la última vez. ¿Cuántas iglesias hay en Barcelona? Hay una sola iglesia en Barcelona. No hay más que una sola iglesia. El Señor no nos dio más, nos dio una sola de iglesia. Y eso es como nosotros tenemos que vivir. Nos podemos reunir en locales distintos. Podemos tener características diferentes en cada uno de los locales, pero tenemos que tener una sola estrategia, que es la estrategia del reino, que es la estrategia que viene a que este mundo que se ve por esas ventanas conozca a Jesús, que el mal sea derrotado, que donde hay una expresión del mal se ponga una expresión del bien. Esto es para lo que nosotros existimos. Vale, ahora comienzo en el versículo 7, ¿de acuerdo? Estoy ahora en el versículo 7. Mirad que hasta ahora el énfasis sobre la unidad ha sido este. Un solo. Esto es lo que se repite en los versículos 4, 5 y 6. Por lo tanto, la sorpresa salta en el versículo 7. Porque en lugar de decir otra vez un solo, dice, pero a cada uno, ¿entendéis que hay como girar una esquina con el pero a cada uno? Dice, no, ahora hay algo que es distinto. ¿Qué es lo que es distinto? Esto que hasta ahora era un solo, dice, hay lugar para la diversidad en la iglesia. Hay lugar, y no se está refiriendo específicamente a la diversidad de temperamentos. No se está refiriendo a la diversidad de naciones. Como veis, hoy en día aquí somos una diversidad, no sé cuántas naciones debe haber aquí en esta sala, pero somos muchas naciones. No se está refiriendo a esto porque esto es natural de la iglesia, sino que se está refiriendo a algo que viene dado por Dios. Mirad
Mirad el versículo 7 cómo lo explica. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. ¿Qué gracia es esa? La gracia es conforme a la medida del don de Cristo. Esto es la manifestación, es el don que Jesús ha impartido. Esta es la gracia y esto es lo que nos hace diferentes, que para conducir esta obra misional del Espíritu, ese Dios que nos ha hecho uno, nos ha hecho diversos en cuanto a dones. Cada uno de nosotros tiene dones distintos de parte del Espíritu y esos dones distintos contribuyen a un solo objetivo, no a miles de objetivos, sino a un solo objetivo, que es la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifica cuando cada uno de esos dones que nosotros cada uno tenemos, los ponemos en marcha, los ponemos en funcionamiento para conseguir ese único objetivo, que es el objetivo misional, es el objetivo de que el mal sea derrotado y de que el mundo conozca a Cristo. Este es el objetivo que nos propone aquí. Vale, quizás estamos hablando de una misma palabra con contenidos diferentes. Dejadme que vuelva atrás. Voy a rebobinar la historia. Hemos estado hablando de dones espirituales. Jaume, ¿qué quieres decir por dones espirituales? Esto es una buena pregunta que yo acostumbro a hacer cuando a veces vemos un concepto. Tenemos que asegurarnos de que estamos hablando todos del mismo concepto. Muchas veces existe la creencia así, que un don espiritual es una capacidad sobrenatural y no directamente. Quiero que volváis a rebobinar ese concepto porque no es exactamente lo mismo. Nosotros recibimos los dones espirituales en el momento en que nos convertimos, lo veremos más adelante. El Espíritu, el Señor a través del Espíritu manda dones a su iglesia. En el momento de convertirse, las personas han recibido un don. Si el don fuera una capacidad, resultaría que si te ha dado don para ser maestro, tú podrías subirte a un púlpito y enseñar en el momento de convertirte. Si fuera un don, aquí en el sentido de decir, si fuera una capacidad sobrenatural, podrías subirte y dar, pero es que no es así, sino que un don es algo más profundo, un don es un encargo de parte de Dios. En el momento en que te conviertes, tú recibes un encargo de Dios, de ocuparte de algo que el Señor ha puesto en tu bandeja para que tú tengas que hacerlo aquello. Es algo que Dios te ha encomendado específicamente a ti, solo a ti, por decirlo así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Que como Dios te ha dado este don, el Señor cuidará de que tú progreses a través de ese don. El Señor hará que con ese don tú bendigas a la iglesia para la edificación de la iglesia. El don no es para ti. El don no es para ti, es un regalo para los demás, es un regalo para la iglesia, es un regalo para la ciudadanía alrededor nuestro. Por lo tanto, don no como capacidad natural o sobrenatural, sino como encargo de Dios de que hagas eso. Pensad en un niño pequeño, un niño que se convierte en 5 años, igual tiene don de administrar. Pero mejor no le dejéis administrar nada, que tiene 5 años, ¿entendéis? O sea, y se ha convertido de verdad ese niño, ¿no? Pero tendrá toda su vida un encargo de hacer esto y una capacitación especial de Dios, que Dios le irá capacitando. Si él no lo desarrolla, ese don no crecerá. ¿Cuántos dones hay en la iglesia en el día de hoy que no han sido ejercitados y trabajados? Si alguien que tiene el don de enseñar no hace el favor de estudiar, no se pone delante de su Biblia y le dedica horas y dedica sudor a esto, el don queda ahí, el encargo lo tiene, pero no tiene la capacitación para hacerlo. Por lo tanto, el don también hay una parte en la que tú tienes que desarrollarlo, en la que tú tienes que implicarlo, porque es como los músculos. Cuando más lo vas ejerciendo, ese don más va creciendo. Cuando más ejercitas aquello para lo cual Dios te ha hecho especial, el encargo que Dios te ha hecho, más se fortalece en este don. Es terrible haber llegado a la edad adulta y llegar a la edad adulta sin conocer el don que Dios te ha dado, sin ejercer el don que Dios te ha dado. El primer perjudicado es tu iglesia.
El primer perjudicado es tu iglesia. El segundo perjudicado es la sociedad que hay alrededor de la iglesia, porque Dios ha dado dones y nosotros los tenemos aquí muertos, esos dones, ¿entendéis? Y el tercero, en último término, eres tú, porque tú no estás desarrollando aquello para lo que tú fuiste hecho. Y cuando comienzas a desarrollarlo tienes una sensación de, estoy haciendo aquello para lo cual yo fui creado. Dicen que hay 2 días maravillosos en la vida, el día que naciste y el día que supiste por qué naciste, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, saber por qué naciste, qué es lo que estás haciendo aquí en esta tierra. Y esto es tan importante descubrirlo, porque de golpe te sientes como el pez que ha sido metido en el agua. Dice, este era mi medio ambiente, yo nací exactamente para esto, yo soy alguien hecho para hacer esto en la vida. Te sale bien, los demás son bendecidos, pero tienes que esforzarte, tienes que seguirte esforzando para hacerlo crecer. Mira que es muy curiosa la palabra, porque utiliza una palabra aquí que dice, se nos ha concedido la gracia es la palabra charis en griego, dice, conforme a la medida del don. La palabra don es la palabra carisma, o sea que charis y carisma son de la misma raíz. Tu don es una forma y una manifestación de la gracia de Dios para el crecimiento de toda la iglesia. ¿Qué más dice acerca de los dones aquí? Dice a partir del versículo 8, mirad, los versículos 8, 9 y 10 son de los versículos más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Yo no voy a gastar tiempo para explicarlo, porque no me quedaría para explicar otras cosas que quiero explicar. Si cuando salgo quieres preguntarme por los versículos 8, 9 y 10, me preguntas por esos versículos. Porque hay una cita como si Pablo ya se entendiera, ¿sabes? Pablo lo escribe y como yo ya sé de qué va, pues aquí lo dejo, ¿no? Pero nosotros no sabemos de qué va y nos queda como oscuro el 8, el 9 y el 10. Insisto, si queréis me preguntáis, el mensaje que hay detrás es esto: los dones son entregados por Jesucristo resucitado a través del Espíritu Santo. El don es algo que viene de Dios, de Cristo, a través del Espíritu Santo para nosotros, ¿vale? Ahí dejo explicados los versículos 8, 9 y 10. Vamos a pasar a partir de aquí al 11. En el 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Una primera cuestión que tenemos que recorrer es si son 5 o son 4, ¿vale? Porque contáis y parece que son 5, pero realmente, de la manera en que está puesto en el griego, realmente solo son 4, porque los pastores y maestros parece que son el mismo de la manera que está escrito, ¿vale? Por lo tanto, ¿estos son los únicos dones que existen? No. En la Biblia por lo menos hay 4 listas de dones. En total, de las 4 listas de dones que aparecen, hay como 20 dones diferentes. Probablemente ni siquiera esos 20 sean los únicos que existen, sino que hay más de estos 20. Pero estos 20 son algunos de los que cita el apóstol para que veamos que los dones son diversos, son distintos, ¿vale? Aquí nos cita 4, 5, ¿vale? En los 4 o 5 que nos cita, nos habla de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y de los pastores y maestros. Algunos podéis pensar que son muy diversos, ¿no? Que hay como mucha diferencia. Sí hay diferencia si nosotros consideramos que eran los apóstoles y los profetas en el sentido de esas personas únicas. En un sentido, los apóstoles son 12 o, si queréis, 13 con Pablo, y no hay más que ellos. En ese sentido, solo son ellos 12. Hay profetas. En un sentido estricto, solo son profetas aquellos que aparecen en el Antiguo Testamento como profetas. Pero esto solo espero, sino que lo que vemos en el Nuevo Testamento es que hay otras personas que no están dentro del grupo de los 12 y sin embargo sus ministerios tienen características apostólicas. No en el sentido de
ser testigos de la resurrección de Cristo. Esto es la esencia fundamental que hace un apóstol, que sea un testigo de la resurrección de Cristo, ¿no? Que haya andado entre nosotros desde el principio. Eso es lo que dice el libro de los Hechos, ¿no? En ese sentido, no hay más apóstoles, en el sentido de que traen revelación nueva los profetas, en el sentido de que no solo nos traen interpretación, sino que nos traen nueva revelación. No hay nuevos profetas en el Nuevo Testamento, pero lo que sí que hay es ministerios con características apostólicas, ministerios con características proféticas en el día de hoy. En ese sentido, esos dones siguen siendo plenamente vigentes y esos dones siguen siendo necesarios dentro de la iglesia, porque es necesario abrir nuevos territorios, porque es necesario entrar en nuevos lugares, entrar en lugares, en capas de la sociedad donde nunca nadie ha entrado, y se necesitan los apóstoles y se necesitan profetas, porque es necesario que se nos recuerde la palabra de Dios, los pactos de Dios, lo que Dios ha hecho dentro del contexto en el que nosotros vivimos. Lo que hacían los profetas era ligar la situación presente en la que estaban con la revelación de los pactos del Antiguo Testamento. Ellos juntaban esas dos cosas y traían una revelación para el momento concreto. Nosotros necesitamos hoy en día gente que nos recuerde para qué está la iglesia en el siglo XXI, qué hace la iglesia aquí, para qué sirve la iglesia en este momento, y cuánto necesitamos los evangelistas, cuánto de alguna manera nosotros ha perdido importancia social, ha perdido importancia los evangelistas. Los evangelistas tienen que estar ahí delante en la iglesia porque es fundamental que el evangelio siga avanzando, y por eso necesitamos más y más evangelistas. Todos los cristianos tienen el deber de evangelizar. Todos los cristianos tienen la capacidad para evangelizar. Todos tienen un evangelio que contar. Es nuestro privilegio y nuestra obligación compartir de Cristo. Pero los ministerios evangelísticos quedan en manos de personas específicas que han tenido un llamamiento a hacer esto. No es lo mismo que todos nosotros evangelicemos. Esto es una obligación de parte de Dios y un privilegio de parte de Dios, que Dios lo ha concedido a todos. Y otra cosa es dirigir ministerios específicamente evangelísticos para los cuales necesitamos un evangelista, como lo dice aquí. Y también seguimos necesitando pastores y maestros. Estos son todos líderes de dirección en la iglesia, líderes que van delante de nosotros en la iglesia. ¿Cuál es su función? Mirad, estos son el 1% de la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros son el 1% de la iglesia. Pero tenemos que entender esto. El 1% existe en función del 99%. El 1% existe en función del 99% restante. El 99% restante, ¿quiénes son? Los miembros de la iglesia que no son ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, ¿vale? Estos, ¿cuál es su ministerio? Porque nosotros a veces decimos, este está en el ministerio. ¿Qué queremos decir? Que está pagado por la iglesia. Esto es lo que queremos decir cuando está en el ministerio, ¿no? Este no está en el ministerio. Pero mirad aquí, porque en el versículo 12 dice que esos 5 dones existen a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. En este versículo, ¿quién hace la obra del ministerio? Los santos hacen la obra del ministerio. No los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, sino que está diciendo que quien hace la obra del ministerio, quien tiene que ser capacitado para hacer la obra del ministerio, es el 99% restante. Muchas veces los pastores nos preguntamos y decimos, ¿cuánta gente tengo en el ministerio en la iglesia? Y cuando me pregunto cuánta gente tengo en el ministerio en la iglesia, quiero decir, ¿cuánta gente está haciendo algo en el edificio de la iglesia o cercanías del edificio? Es decir, que lo que tratamos de hacer es coger gente que está ahí, que está teniendo trabajo, y yo lo necesito para mi ministerio, para el que el Señor me ha dado a mí como pastor. Y entonces en ese momento intento coger tiempo libre de todos ellos para atraerles a mi ministerio. ¿Entendéis? Esto no es la función. Estamos girando el ministerio al revés. Lo que hizo la Reforma es esto, es descubrir que cada persona
tiene un sacerdocio universal, que cada uno es un sacerdote en Cristo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer como pastores, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de la misma manera que la Reforma le devolvió la Biblia al pueblo de Dios, estamos en un momento de hacer una nueva reforma en la que los pastores y maestros tienen que devolverle el ministerio a la iglesia. Tenemos que recuperar ese ministerio que es de cada uno de vosotros. Nosotros, el 1%, existimos en función de vosotros, entendedlo bien. Mi ministerio sois vosotros. Mi ministerio es que vosotros podáis hacer el ministerio que Dios te ha dado. Dios ha dado un ministerio a cada cristiano. A cada cristiano. No es aquello, ¿cuántos cristianos, cuántos miembros de tu iglesia tienes en el ministerio? Yo te lo digo, ¿cuántos tienes en el ministerio? El 100% tienes en el ministerio. Todos están en el ministerio. Ahora tu función es esta. Capacítales para el ministerio que Dios les dio. No trates de sacarlo del ministerio donde Dios les dio, no, de sacarlos del sitio donde Dios les puso para atraerles a hacer el tuyo. No, sino que tú sirve en función del ministerio de ellos. Esta es la cuestión. Capacítales para el ministerio, porque así, cuando tú capacitas al ministerio, cuando estás en función de ellos, así dice aquí que cuando nosotros capacitamos santos para la obra del ministerio, estamos edificando la iglesia de Jesús. Tú edificarás la iglesia de Jesús no cuando tú seas muy bueno, no cuando tú tengas mucha gente que te ayude en tu ministerio, sino que edificarás la iglesia de Cristo cuando ellos estén en su ministerio y tú les estés capacitando para el ministerio que Dios les dio a ellos. Esta es la historia, en esto consiste el ministerio, es esta la cuestión de lo que hacemos en la iglesia. ¿Y hasta cuándo? ¿No? Porque aquí nos habla del hasta cuándo. Mirad el versículo 13. El versículo dice, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Dice, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a conseguir cuando edifiquemos el cuerpo de Cristo? Dice que lo que vamos a conseguir cuando edifiquemos el cuerpo de Cristo es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hablábamos de la unidad, ¿os acordáis? Que todos lleguemos a la unidad. Para llegar a la unidad necesitamos capacitar santos para que todos hagan la obra del ministerio de manera que la iglesia sea edificada. El ministerio no es lo que haces aquí. El ministerio fundamental que tú tienes es el que haces cada día en tu lugar de trabajo, el que haces cada día en el sitio donde pasas más de media hora. Ese es tu oikos, esa es tu casa, ese es el sitio donde Dios te ha enviado, ese es el sitio donde tú estás edificando la iglesia. Edificas la iglesia haciendo tu trabajo en ese sitio secular donde estás, ese sitio tan difícil, tan complicado. Así es tu forma de edificar la iglesia. Y cuando todos estamos en el trabajo de edificar la iglesia, todos, el 100% en el trabajo de edificar la iglesia, estamos construyendo la unidad del cuerpo de Cristo, ¿vale? La unidad del cuerpo de Cristo se construye cuando todos nosotros estamos cumpliendo con el llamamiento, con el don que hemos recibido por parte de Cristo. Esta es la manera. Dice, fijaos, uno dice, hasta que lleguemos. Hay una palabra muy importante. Dice, hasta que todos lleguemos. Aquí no podemos dejarnos a nadie detrás. Cada uno de ellos tiene que estar implicado en el ministerio que Dios le dio, para el cual los pastores y maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles están capacitándoles para hacer. Y entonces llegarán a esa unidad de la fe. ¿Qué significa esa unidad de la fe? Esa unidad de la fe significa, y solo se ve, solo es perceptible esa unidad de la fe en esto concreto, en que seamos como Jesús. En que seamos como Jesús. Mirad cómo lo dice el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, conocimiento pleno. Pensad que para un judío, para un hebreo como Pablo que está escribiendo aquí, conocimiento no es lo mismo que para nosotros conocimiento. Para nosotros conocimiento es que en mi mente yo sepa que esto es conocimiento. Pero sabéis que en el Antiguo Testamento conocimiento significa conocimiento experimental, significaba conocimiento de que yo tengo que estar implicado con aquello que sé. No solo basta con saberlo mentalmente, sino que yo tengo que estar física, mental, espiritual, emocionalmente implicado.
Fijaos que la palabra conocer en el Antiguo Testamento es el que se utilizaba para las relaciones sexuales entre el marido y la mujer. Eso era conocer. Fijaos qué intimidad, qué actividad ahí tan intensa entre nosotros. Eso es conocimiento. Y ahora dice, vale, mirad, aquí dice que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la experiencia plena e íntima con el Hijo de Dios. Esto es lo que se está produciendo. Solo en medio de la unidad, solo en medio de ese contexto en el que nosotros, pensad que, claro, nosotros que hablamos de unidad muchas veces pensando que la unidad tiene que ver con celebrar fiestas juntos, con comer juntos, con tener experiencias sociales juntos, pero eso es solo la capa exterior de la unidad. La capa interior de la unidad es que somos uno para conseguir el propósito de Dios, la misión de Dios que Dios nos ha enviado a hacer. Cuando estamos comprometidos en esto, es entonces que podemos llegar a la unidad plena y entonces cuando podemos llegar a ser parecidos a Jesús. Jesús era alguien que tenía un solo propósito, era alguien completamente orientado, había venido por un problema que nosotros no podíamos solventar y era el problema del pecado. Este es el problema. Es para esto que Jesús vino a la tierra. Y Jesús estaba completamente comprometido con este problema de derrotar el pecado, de destruir el pecado. Cada vez que veía una manifestación del pecado, Jesús enfrentaba esa manifestación del pecado. Y ahora nos dice, tenéis que llegar a tener esa intimidad con Cristo. Tenéis que llegar a sentir lo mismo, a creer lo mismo, a comportaros como Él, a tener la autoridad de Cristo, a tener el poder de Cristo. Todo esto es para vosotros ahora. Y tenéis que llegar... sigue aquí diciendo, a la condición de un hombre maduro. ¿Y quién es este hombre maduro? ¿Quién es la condición? Sigue diciendo el versículo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida, esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Esto es lo que Dios está tratando de hacer contigo toda tu vida. ¿Qué cosas has experimentado últimamente que no entiendes? ¿Qué pasajes de la Escritura estás teniendo dificultades para entender? A veces no podemos entender dónde va Dios, no sabemos a dónde nos está conduciendo. Y todo el propósito es quiero que seas como Cristo. Quiero hacer de ti un pequeño Cristo. Quiero construir en ti este hombre maduro que es Cristo. Esto es lo que quiero hacer en tu vida. Y esto solo es posible dentro del entorno de la unidad. Solo es posible cuando nosotros somos uno y tenemos esa única intención. Insisto, yo no hablo de unidad solo como fiestas y celebraciones. Hablo de que tenemos un propósito común. El propósito común es hacer la tarea de Cristo y solo cuando estamos implicados en ello, esto es la unidad. Es unidad en la misión constantemente. Y esto es lo que nos lleva a ser como Cristo. Mirad el versículo 14, en plan negativo. Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Claro, uno de los problemas es este. La Biblia nos dice que tenemos que hacernos como niños, pero hay otro problema de ser como niño. No es en la inocencia y en la confianza de Dios que tenemos que hacernos como niños, sino que ahora llega otro problema, que es cuando las personas no tienen criterios profundos y asentados, no tienen una convicción profunda, no saben a dónde van. Una característica de la vida de los niños espirituales es que les falta sentido de propósito, simplemente crecen. Los adultos tienen la capacidad de tener propósito en la vida, de estar enfocados y orientados, pero los niños dan tumbos. Cualquier circunstancia es capaz de hacer cambiar lo que el niño cree, lo que el niño piensa, lo que el niño hace. Y a veces hay mucho cristiano poco enfocado, mucho cristiano que de alguna manera no está firme, no tiene esa convicción profunda de estar con Cristo. En lugar de eso nos sugiere los versículos 15 y 16 de hablar la verdad en amor, de crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Esta es la primera cosa que hace a una persona madura. Una persona madura es aquel que crece en la cabeza. Es aquel que crece en su conocimiento y en su experiencia de Cristo. Esto es lo que lo hace. Pero la segunda cosa que hace una persona madura es la que está en el versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, Cristo la cabeza,
nosotros el cuerpo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Qué interesante, ¿no? En el lado negativo, no ser niños. En el lado negativo, no estar todo el día de un lado para otro. No ser personas que no tienen coherencia, que no están suficientemente fundamentados en lo que es el propósito de Dios, que es la misión. En segundo lugar, en el lado positivo, para que nosotros crezcamos y seamos maduros necesitamos dos cosas. La primera cosa es estar pegado a la cabeza, ¿vale? Es estar conectado a la cabeza, que la cabeza dirija nuestra vida. La segunda cosa es estar conectado con el cuerpo. Seguir pegado y formar parte. En el cuerpo cada uno de nosotros tendremos una función distinta, pero cada uno de nosotros se notará que somos un cuerpo porque funcionaremos a la una. Pensad en esto. Ahí arriba en mi casa está la pasta, ahí arriba, ¿vale? En la cocina. Para que yo coja la pasta en la parte de arriba de la cocina, mi cuerpo tiene que actuar coordinado. Todo el cuerpo tiene que ir a coger la pasta, ¿vale? Imaginaos que solo va la mitad del cuerpo de delante. La nata que me voy a pegar es espectacular. Todo el cuerpo tiene que ir a pillar la pasta, ¿sí? Esto es lo que no hace lo mismo el pie que el brazo. Solo cogerá la pasta esta mano de aquí, que es la más larga, la que llega más arriba. Pero todo el cuerpo contribuirá para que yo llegue hasta la pasta. ¿Entendéis? Por lo tanto, dos imágenes muy interesantes, conectados a la cabeza y funcionando como un cuerpo que tiene todo funciones diferentes, pero que cada función diferente colabora para el objetivo central. Es en esto en lo que consiste la unidad. La unidad consiste en estar pegados a la cabeza, que la cabeza dirija nuestra vida y, en segundo lugar, actuando, y no solo dentro de esta iglesia local, sino que vosotros sois un local de la iglesia. A veces la expresión iglesia local es engañosa y puede llegar a ser dañina, porque tenemos concepto de que esto es todo lo que existe. Y afortunadamente en esta mañana de hoy, en esta tarde y en esta ciudad y en este día, va a haber un montón de iglesias. Toda esa iglesia tiene que actuar coordinada para que se llegue al momento en que el Señor regrese. Bueno, ya os dije que tenía algunas cosas que dejaros así como ideas. Espero que os sea útil, porque el otro día vimos todo lo que es en conjunto y hoy hemos visto todo lo que es que tenemos que hacer juntos para conseguir la misión. Que Dios os bendiga.